tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. El de hoy es un programa un poquito complicado porque nos están visitando los virus en la laptop. Han fallado algunas cosas en el tema tecnológico en Pulso Informativo y también humano, lógicamente, pero igual, tenemos que, frente a las vicisitudes, tratar de salir adelante. Hay una información que de verdad es vergonzosa, ¿no? Estoy a punto de entrevistar a Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y por ejemplo, yo podría decirle, Lucho, ustedes se quejan tanto, pero la policía sigue de tumbo en tumbo, dándonos razones para decir que estamos en la población peruana en la inermidad. Ya no voy a hablar de lo que en estos días, este enfrentamiento, esto es increíble, del ministro del Interior con los altos mandos de la Policía Nacional. Hace algunos días, la ministra de la Producción diciéndole a algunos empresarios, dirigentes empresarios, que vayan a hacerle movilizaciones de protesta al Ministerio del Interior, ¿verdad? Es, la verdad, una situación de anarquía que se vive dentro del gobierno, donde no hay, lamentablemente, liderazgo, que se podría esperar de Dina Boluarte, porque es la presidenta de la República, o del propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, pero en el caso de Otárola está más preocupado por sus amigas y sus currículums. En fin, la noticia vergonzosa de esta mañana, que en realidad deben haberla conocido ustedes, amables televidentes, desde anoche, es que no son dos policías en actividad los que ya han sido detenidos, los que están vinculados con el delito. Han estado robando, asaltando y secuestrando, sino que uno de ellos ya está colaborando con las investigaciones que se están realizando y se ha concluido que hay 7 policías en actividad más que se complementan a estos 2 ya detenidos. O sea, aquí ya no hay buenos y malos, rateros y policías, ¿verdad? Sino que la policía, y esto viene de atrás, es cierto, esta es una raya más al tigre, está inmersa en el delito. Lucho Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por esta nueva oportunidad que se me brinda. Bueno, teníamos que hablar 1 o 2 temas con usted, pero en principio yo quería, no sé, pues un pronunciamiento, un análisis de lo que nos está pasando en la inseguridad ciudadana. Usted muchas veces se ha pronunciado, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, pero fíjese cómo estamos a nivel del Estado, que se supone es el responsable de darle seguridad al país. Mire, lamentablemente, tenemos que señalar que la acción de la criminalidad sigue avanzando. Y no solamente estamos hablando del crimen organizado, de los delincuentes que siempre conocemos, sino que además es lamentable señalar que hay malos policías, hay que recordar bien, hay malos policías que forman parte de estas bandas, ¿no? Y si nosotros hiciéramos vamos a decir, una investigación más exhaustiva, seguramente encontraremos algunos malos fiscales, como así ya se ha visto en anteriores desbaratamientos de bandas de crimen organizado, y seguramente algunos funcionarios, porque el crimen organizado que está golpeando a nuestra patria lamentablemente trata de penetrar las instituciones del Estado y tratan de tener poder también. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de los financiamientos de las campañas electorales, y hay que estar pendiente de algunos congresistas que lamentablemente han fijado ya en elecciones anteriores. Todo está haciendo lamentablemente en el país respecto al enfrentamiento a la criminalidad, porque no hay quien lo lidere con fuerza, no hay una estrategia firme como hemos hablado, ¿no? Por eso, respecto a este tema, quiero señalar que los promotores del marcha contra la delincuencia y por la paz que realizamos el 19 de diciembre se ha convertido en un comité permanente
y ya hemos tenido algunas reuniones para ver qué más hacemos para no solamente llamar la atención de las autoridades, sino de la ciudadanía en general. Hemos tenido ya algunas reuniones con algunos técnicos, algunos de este tema, y posteriormente vamos a anunciar una conferencia de prensa y también estaremos haciendo una carta abierta a través de los medios de comunicación. Muy bien, si hablamos de bandas delictivas que de algún modo están vinculadas a la policía, a la fiscalía, a los jueces, en fin, a las autoridades competentes, estamos hablando ya de mafias, cosa que en su momento también lo hemos conversado con los dirigentes de la Federación de Construcción Civil del Perú. Bueno, Lucho, ¿cómo encuentra a la Federación este 2024 y cuáles serían, al margen de este asunto de la inseguridad, las demandas que tienen los trabajadores de este sector? Bueno, este es un año muy difícil no solamente para el sector de la construcción, sino para todos los peruanos, porque estamos atravesando problemas económicos muy serios. Después de mucho tiempo, el ministro de Economía reconoció que estamos en un momento de recesión económica y así es difícil que se desarrolle varios sectores económicos, entre ellos el sector de la construcción, que el año pasado cayó todos los meses del año. 12 meses de caída significó el 2000 para el sector de la construcción. Entonces, en ese contexto, la primera bandera de lucha que ha aprobado nuestra federación es demandar al gobierno central de que enfrente esta crisis económica a través del sector de la construcción y tratando de reactivarse, ¿no? Porque no puede ser que un sector tan importante haya caído y se mantenga en índices tan bajos. Entonces, la reactivación del sector de la construcción es una demanda principal de nuestro gremio porque ha significado su caída mucha pérdida de puestos de trabajo, hay muchos trabajadores del sector desempleados y porque además el sector de la construcción es estratégico para una reactivación de la economía y también para generar trabajo, ¿no?, que es tan necesario en este momento. Bueno, de acuerdo a las expresiones del gobierno, llámese ministro de Economía, el propio presidente del Consejo de Ministros y hasta la señora Dina Boluarte, digamos que podríamos hablar de una mínima esperanza respecto de la construcción y los incentivos que hay para que ésta se reactive, ¿o no? Hay un compromiso, miren esto, es bueno señalar que el día lunes la Federación tuvo una reunión con algunos ministros. Entre ellos, por ejemplo, nos hemos reunido de manera conjunta en una sola mesa de trabajo con la ministra de Vivienda, con el ministro de Trabajo, con la ministra de la Producción, y también estuvo presente ahí la presidenta ejecutiva de Salud y un representante del Ministerio del Interior, donde les pusimos una agenda para este año para el sector de la construcción desde el punto de vista de los trabajadores. Y bueno, el primer punto, como lo he señalado, es la reactivación del sector de la construcción. Hemos pedido que ellos sean nuestros portavoces en el Consejo de Ministros y señalar de que estamos pidiendo que se mantenga en alto la inversión pública para ejecutar obras, ¿no? Pero además que también se generen condiciones favorables para que la inversión privada se reactive, ¿no? Porque la inversión privada es estratégica, significa entre el 75 y 80% del sector. Entonces, ha habido un compromiso y eso lo hemos planteado a ellos porque esto tiene que ver con una decisión eminentemente política, ¿no? De acuerdo, por eso le iba a preguntar si encontró en alguno de ellos o en todos la receptividad que corresponde, porque finalmente no es para el bienestar de la Federación, sino de los trabajadores y por lo tanto del país, y donde el gobierno quedaría muy bien. ¿Qué han dicho estos ministros? Hemos encontrado eco y se han comprometido para ello, ¿no? Bien, al margen de ese tema,
¿qué otras demandas tendría la Federación de cara al 2024, Lucho? Bueno, miren, lo que hemos planteado también es el tema del seguro social. Es una institución que lamentablemente cada día está en más decadencia. Los asegurados son los que sufren esta precaria gestión de salud, porque no solamente hay escasez de medicina o las citas médicas son muy aplazadas, sino que además también vamos a decir, salud no está enfrentando una crisis, ¿no? Por una serie de problemas aparte de la corrupción. Entonces hemos planteado que se hagan los cambios en salud, pero además ahí lo que estamos planteando es que se trate de manera, vamos a decir, acertada a los trabajadores del sector de la construcción, porque nosotros nos sentimos discriminados y marginados del acceso a salud, porque un trabajador de la construcción cuando entra en una obra, en promedio dura 3 meses su relación laboral, y son los 3 meses que se exige en salud para poder acceder a la atención, de tal manera que cuando el trabajador ya accede al derecho a salud, pierde su puesto de trabajo y por lo tanto también pierde su derecho a salud. Pero lo que es más difícil es que, como aparece en planilla una semana, un mes, 2 meses, se le retira su derecho a ser atendido por el SIS. Entonces esto queda en total desamparo el trabajador y su familia. Por eso ha sido uno de los puntos que hemos planteado. Ahora, ¿eso corresponde, eso que usted está mencionando, corresponde al gobierno o al Congreso, el tema de las reglas de juego? Corresponde al Congreso hacer la modificación de la ley de creación de salud, pero sin embargo en el Congreso eso ya se está tramitando, pero el Congreso pide opinión al Ministerio de Trabajo, pide opinión al Ministerio de Economía, pide opinión de Salud. Entonces por eso es que hemos conversado también para que ellos no emitan informes desfavorables a los trabajadores, como a veces ocurre, ¿no? Entonces, el otro tema que hemos conversado es el tema que de una vez por todas se dé la norma legal respecto a la reducción del peso de la bolsa de cemento, que ya ha trabajado este tema en una comisión multisectorial y esa comisión ha emitido un dictamen donde todos estamos de acuerdo que se reduzca el peso de cemento. Ese tema lo estaban tocando ustedes desde el año pasado, y el problema sigue. Desde el año 2018 lo estamos tocando, y aquí es bueno señalar que los empleadores, los empresarios de la construcción y los empresarios que son los productores del cemento están de acuerdo que se reduzca el peso de la bolsa de cemento. Entonces, ahí hay un compromiso que ha asumido el Ministerio de Trabajo con la ministra de la Producción, porque este tema tiene que ver también con el Ministerio de la Producción, por eso es que estuvo presente ahí la ministra Choquehuanca, ¿no? Asunto, por supuesto, peligroso para la salud de los trabajadores. Ahora, este cambio en las reglas de juego, el tema del peso de las bolsas de cemento, eso ya se ha analizado, se ha tratado en el mundo, incluso en la misma región nuestra. Eso ya no ocurre, solamente está sucediendo en el Perú y por ahí en otro país bananero. Así es, por eso es que nosotros desde la organización sindical estamos exigiendo ese cambio normativo, ¿no? Porque ese peso excesivo malogra la salud de los trabajadores, ¿no? Y a temprana edad ya no pueden laborar y es pérdida de trabajadores especializados, ¿no? Para el sector. Y se convierten en un problema social, en un problema para la familia y en una carga social para el Estado. Así es, definitivamente que así es. Listo, Lucho, ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Sí, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, al secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Lucho Villanueva. Vamos a la pausa de inmediato y luego vamos a regresar para hablar de los añaños, pero no por unos temas personales de estos señores exitosos que deben ser orgullo de todos los peruanos, ayacuchanos, que desde hace algunos años han empezado a hacer patria con éxito, se han convertido pues en una compañía internacional. Oiga, algunos de los productos de los añaños
no solamente auspician a la selección peruana, sino que en su momento, para que tenga una idea usted, señora, señor, ha estado auspiciando digamos, entidades internacionales y en el tema deportivo al PSG, al Paris Saint-Germain de Francia, nada menos. Fíjense ustedes la importancia que ha tomado esta empresa peruana ayacuchana. Pero luego de la pausa vamos a hablar lamentablemente de algunos o muchos maltratos que hace la nueva directiva de este grupo de empresarios a los trabajadores. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en Pulso Laboral, este espacio de todos los viernes, y vamos a conversar con Héctor Simón Flores, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo Económico AGE, AGEPER S.A. Estamos hablando más o menos del año 2000-2001, en que empieza a desarrollar sus labores que después se volvieron muy exitosas. Pero esto incluso empieza un poquito más atrás. Vamos a conversar con Héctor, que es el líder sindical de los trabajadores de este sector privado y que podría, ahora no, porque el tiempo no nos lo permite, pero podría contarnos la historia de esta empresa exitosa, porque él está prácticamente desde su fundación. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenos días. Buenos días, señor Rodolfo. Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Gracias por la invitación, porque quisiéramos explicar para el mundo la verdadera cara de los añaños, ¿no? Pero en primer lugar, quiero saludarlo a los señores añaños. Son unas buenas personas, pero lamentablemente, pues, la empresa ya no es una empresa del año 1997, que inició en los años, época del terrorismo, yo nazco de Ayacucho. Lamentablemente, a los añaños es mi paisano y claro, somos paisanos, ¿no? Y yo he visto, pues, cómo es su formación y cómo evolucionó. En los momentos más difíciles, sí los hemos visto. Yo también he sufrido en carne propia, época de terrorismo del año 85, 90. Y he iniciado yo también en los años 91 en la ciudad de Lima, ¿no? Somos también trasladados, ¿no? Entonces, lamentablemente, pero si vamos a tratar ahora el asunto de los añaños, pues inician desde Ayacucho, bueno, van propagando a la ciudad de Huancayo, Bagua, luego llegan a Lima con la famosa cola real, la más gigante, lo que decíamos, ¿no? Es un mercado que ya venía. Bueno, los añaños propiamente dicho, o sea, la familia como tal, no son los que se portan mal con los trabajadores, sino las nuevas directivas de la empresa, que ahora ya no es una empresa, son varias empresas. Sí, para explicártelo, señor Rodolfo, el asunto viene en el año 2005, inicia a organizarse el sindicato de trabajadores. No era un sindicato nacional, era un sindicato de obreros, pero en plan de 3-4 meses lo desarticuló a la organización sindical, despidiendo en forma arbitraria a los trabajadores. Ajá. A toda la junta directiva, más un promedio de 60 trabajadores.
Bien, sucesivamente, pues, ¿no? En el año 2010 nosotros reactivamos la organización sindical a partir del 12 de septiembre, ante la caída de Torre Gemela, más o menos próximo también, iniciamos un proceso ya basta de abusos, de maltrato a los trabajadores. Porque nosotros trabajábamos 12 horas diarias. No 8, sino 12. 12 horas diarias, lunes, 15 días rotación, y lamentablemente, señor Rodolfo, señores Añaños, si nos están escuchando, es que nosotros hemos puesto camisetas, son muchos los trabajadores pues, se han identificado con la camiseta. Y de Perú nació para Ecuador, Colombia, de Perú se fue y creció mucho más grande. Inició como Industrias Añaños, luego cambió a AGEPER S.A., Perú, después a otros países se fue con AGEPER Venezuela, AGEPER México, así sucesivamente. ¿Pero por qué 12 horas? ¿Qué les decían? ¿Por qué 12 horas? Nuestro horario de trabajo fue, lamentablemente, en los años 90, en la época del Fujimori, pues no, ya venía la desarticulación de los sindicatos y el trabajo era para nosotros muy forzoso. Entonces, a raíz de las 12 horas nosotros iniciamos pues el organizarnos y inicia nuevamente la reactivación en el 2010. Ajá. Como sindicato nacional. Como sindicato de trabajadores de Lima. Ah, ya, okay. Pero para eso también tenía su planta de producción Huancayo, Sullana y Trujillo. ¿Ahí también habían otros sindicatos? No. Iniciamos de Lima, pasamos a Huancayo a organizar, pasamos a Sullana, pues luego bajamos a Trujillo y organizamos y nos convertimos en un sindicato de ámbito nacional. Ya, nacional. Y presentamos un pliego de reclamos de ámbito nacional, un sindicato nacional. En ese momento, más o menos, ¿cuántos trabajadores eran a nivel nacional? ¿Promedio? Un promedio estábamos como 500 afiliados. 500 afiliados llegamos a nivel nacional. Luego pasamos en el año 2013 a organizarnos como sindicato de rama de actividad, ya no era sindicato nacional, sino sindicato de rama de actividad, porque agrupábamos vendedores, serie de trabajadores que vinculaban a la empresa AGEPER S.A. Y nos juntamos porque la empresa AGEPER también tiene su planta en Tarapoto, Pucallpa y Iquitos, que es también con otra razón social. Y para esa fecha, en el año 2013, nosotros nos unimos todos a nivel nacional para presentar un pliego de reclamos por rama de actividad. Muy bien. Pero no prosperamos porque la empresa nos entorpeció, bueno, pues se opuso. Pero retrocedemos y sí negociamos la negociación colectiva desde el 2013 hasta 2017. Una buena negociación colectiva, pero también se habían otros funcionarios que sí daban la razón a los trabajadores, había esa compatibilidad, esa relación. Por logramos. Eso, hasta el 2017 sí se lograron algunas cosas. Buenos aumentos. ¿Qué pasó después? Después, hicimos una negociación colectiva en el 2017 hasta 2019, por 3 años, una buena negociación colectiva con aumento, pues, 8 soles mensuales, ¿no? Aumento muy jugoso, sí, saludamos, porque la capacidad económica de la empresa AGEPER sí tenía para poder otorgar a los trabajadores. Bien, entonces nosotros iniciamos en el año 2020, nos llega la pandemia. Que nos afectó a todos. Nos afectó a todos, pero no más allá porque la empresa sí era, la empresa tenía que producir aguas porque era un producto... Claro, el agua mineral. Agua mineral y indispensable para abastecer a los mercados. A la empresa no le fue mal. No le afectó. Al contrario. En plena pandemia nosotros trabajamos 4x3 turnos, 12 horas. Le dimos la cara a la empresa. La empresa no paró, siguió produciendo su cerveza, siguió produciendo su gaseosa, todos sus productos. Y ese año 2020 fue la productividad mucho más alta. Fíjese, señor Rodolfo, le vamos a comentar para que puedan conocer el público. En el año 2020 terminaba la negociación, la negociación colectiva ya terminaba 2020. Entonces nosotros presentamos el pliego de reclamos septiembre de 2020. Estamos en un proceso de negociación colectiva por trato directo y inmediatamente el 16 de noviembre nos someten a un cese colectivo de 143 trabajadores. Eso indica ya venía con una intención de mala fe. Pero se cae por observaciones. Sí, pero en ese cese colectivo incluyen a los dirigentes, 4 dirigentes, toda la comisión negociadora se va. Entonces, la pregunta es, ¿con quién va a hacer una negociación colectiva? Claro. No había.
había un forzamiento. Pero se detuvo. No dieron porque ese era un golpe de baja para la organización sindical, aprovechando el COVID-19 y no había es una crisis que no podemos, no justifica. Pues, ¿no? Lamentablemente ese colectivo fue desaprobada. Importante. Exactamente, quedó desaprobada. Posterior, como no logró su objetivo, nuevamente presentó. En 2021. Y ese colectivo igual también fue desaprobada y emitió la resolución el Ministerio de Trabajo. Sí, exactamente, el 30 de marzo del 2021. Y se también iban a hacer una racia. Sí, de los 119 trabajadores sindicalizados, todos sindicalizados, casi el 92% sindicalizados, menos no afiliados. Entonces, y ahí venía clara intención de desmembrar a la organización sindical ya venía. ¿Y se logró la reposición de algunos de ellos? De 31 trabajadores retornaron del cese colectivo. Los otros ya no. Los restos no. Entonces, sucesivamente, mira, en mayo, 19 de mayo se ratificaba la resolución de desaprobado. ¿19 de mayo de qué año? 2021 se desaprobaba el cese colectivo y fíjese, en junio, después de 30 días, se constituyen 5 empresas dentro del grupo AGE. Embotelladora Graco, Embotelladora Chavín y en Comercializadora Babel SAC, Centro Soluciones SAC. Las 5 empresas se constituyen junio 2021. Y inician, pues no, estas 5 bloques empresariales inician a partir del 1 de enero 2022. Y a esas 4 empresas, a nosotros los pertenecíamos al grupo AGPRSA, nos parten en 4 pedazos. O sea que, en pocas palabras, se descuartizó a la organización. Ya venía construyendo la empresa, se da cuenta. Entonces, posterior a ellos nos someten... Nos quedan 2 minutos. Sí, entonces, pues no, a esas 4 empresas pasan y nosotros nos constituimos al ver esa situación, inmediatamente nos constituimos como un sindicato de grupo económico. Eso fue el causal para nosotros para salir adelante. Lógicamente, posterior a ello, nuevamente la empresa, al someternos a cada los trabajadores en cada una de las empresas, la Embotelladora Graco, nuevamente un cese colectivo inicia. ¿En qué año es? 2023. Inicia a partir 4 de octubre de 2023. ¿Cuál era el argumento? El argumento, causas estructurales, tampoco. Ya acaba el 18 de enero de este año, ya emitió una resolución donde ya desaprueba también el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Bueno. Y dentro de ello también incluye al secretario general y todos estamos en la calle, ¿no? Entonces creo que hay una llamada de atención a las autoridades y también a... ¿Cuántos trabajadores son actualmente? Actualmente en este grupo, Perú. en este nacional, somos, en lo que hemos quedado son 380 trabajadores. No hay ¿Todos más. sindicalizados? Todos sindicalizados. Y de ese grupo de 280 ha despedido 194 trabajadores. Entonces, probabilidad, regresemos 80 o 50 trabajadores. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Para lo que vamos a hacer es que ya estamos en un proceso de que termina el proceso de desaprobación del Ministerio de Trabajo y justamente vamos a estar también en proceso de negociación colectiva. Y para nosotros mucho más grande va a ser triunfo, es que la negociación colectiva está presentada por grupo económico. Entonces pedimos a las autoridades y la autoridad de trabajo ya dio razón a nosotros los trabajadores que sí podemos negociar una negociación colectiva por grupo económico. Claro. Si hay posibilidad. Héctor, el tiempo nos ha ganado, pero queremos comprometerlo para trabajar juntos en esta idea de justicia para los trabajadores de AGE. ¿Está bien? Sí, por ejemplo. Correcto. Así quedamos. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchos agradecimientos. Sí. Ha sido Héctor Simón Flores, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo Económico AGE. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos con En Consulta.